Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Kevin Loja. Yo soy Grace Ludisaca. Y yo soy Fernando Loja. Somos estudiantes de la carrera de Educación Inicial, octavo ciclo paralelo 3. Y nos enorgullece presentarles nuestro protocolo de investigación denominado La prevención del abuso sexual en infantes de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Enriqueta Cordero Dávila. El abuso sexual infantil es considerado un tipo de violencia que nace de la desinformación que existe en la sociedad, debido a que es considerado un tabú el tratar temas de prevención y sexualidad en instituciones educativas. Por otro lado, según las cifras del Servicio Integral de Protección del Gobierno Nacional, indican que entre octubre de 2019 y septiembre de 2020 se han denunciado en Cuenca 224 delitos de encuentro de violencia a menores. Por lo antes mencionado, se ha optado por indagar acerca de la prevención del abuso sexual infantil en la Escuela de Educación Básica Enriqueta Cordero Dávila, con un total de 14 niñas y 15 niños del subnivel 2 paralelo B, en donde se pudo evidenciar la falta de información que existe en la institución. Por otro lado, cabe destacar que en esta institución no existe lo que es un DESI, lo cual supone una dificultad en el aprendizaje de los docentes y de los estudiantes. Finalmente, nos hemos planteado la pregunta, la cual es el cómo contribuir a la prevención del abuso sexual infantil en el contexto antes mencionado. A continuación les voy a presentar nuestro objetivo general, el cual es elaborar un plan de actividades orientadas a la prevención del abuso sexual en infantes de su nivel 2 paralelo B de la Escuela de Educación Básica Enriqueta Cordero Dávila. Asimismo, les voy a exponer nuestros objetivos específicos, los cuales son fundamentar teóricamente el abordaje a la prevención del abuso sexual infantil de su nivel 2, diagnosticar las construcciones, diseñar un plan de actividades y validar por pilotaje el plan de actividades hacia la prevención del abuso sexual infantil de su nivel 2 de la Escuela de Educación Básica Enriqueta Cordero Dávila. Ahora bien, en los fundamentos teóricos se presentarán diversas temáticas referentes al abuso sexual infantil, en donde se brindará información importante de cada una de ellas, mencionando que los diferentes contenidos son seleccionados específicamente de la matriz de categorías. Dicho esto, dentro de los fundamentos teóricos nos encontramos con la definición de abuso sexual infantil, los indicadores físicos y no físicos de violencia sexual, el rol de la familia y el rol de la escuela en la prevención del abuso sexual infantil y finalmente los protocolos para prevenir abuso sexual infantil. Primeramente, el abuso sexual infantil es conocido como un tipo de violencia que ocasiona deterioro, dominación y avasallamiento a la víctima, debido a que su objetivo es subyugar al damnificado haciendo uso desmedido de su fuerza. Esto mediante una agresión física, verbal, psicológica y sexual, provocando la limitación del desarrollo integral e intelectual de la víctima. Seguidamente destacamos que el abusador en la mayoría de los casos busca intimidar a su víctima por medio del chantaje emocional hasta llegar al convencimiento y dañar físicamente al damnificado, puesto que el temor que se genera en ellos los vuelve vulnerables física y moralmente, ya que no están en la capacidad de exigir porque aún son seres frágiles de pensamiento. Por lo tanto, cuando el adulto utiliza su poder y autoridad, puede crear miedo e incluso lograr que el niño o niña pierda la conciencia. Esto nos dice Gilberti en el año 2016. No obstante, es necesario mencionar el rol fundamental que tiene la escuela en la prevención del abuso sexual infantil, el cual no solo implica en imponer normas dentro del contexto escolar, sino que sus objetivos deben ser claros y precisos, enfocados en satisfacer las necesidades de los estudiantes. Para nosotros, la escuela juega un papel fundamental en la prevención del abuso sexual infantil, debido a su posición única como entorno en el que los niños pasan gran parte de su tiempo y donde se establecen relaciones de confianza con los adultos responsables. Además, es importante reflexionar que no solo la escuela es encargada de tratar estos temas, pues la obligación también recae en la familia, en los profesionales del área de salud y sobre todo en la comunidad en general. Una vez mencionado el rol de la escuela, es crucial mencionar el rol que tiene la familia como parte esencial para prevenir el abuso sexual infantil. Dicho esto, si dentro del hogar no existe seguridad, confianza y comunicación por parte de los cuidadores hacia los niños, es posible que ante alguna situación de abuso sexual no haya reacción de ambas partes, puesto que el temor ocasionado en el infante no saldrá a la luz y ello ocasionará diversos factores desfavorables a lo largo de su vida cotidiana. Por ello, el Ministerio de Educación en el año 2014 recomienda que padres y madres de familia deben ser convocados a estar atentos a los hechos que viven sus hijos en sus propias casas y en la escuela o colegio, y a modificar esas prácticas de incomunicación si fuere preciso. Finalmente, y como un punto crucial en los fundamentos teóricos, tenemos los protocolos a seguir ante un posible caso de abuso sexual infantil.
Tenemos que entender qué es protocolo. De acuerdo con el Ministerio de Educación 2014, protocolos son herramientas que tienen como finalidad unificar procedimientos, clarificar con detalle el modo de concebir un determinado fenómeno, por tanto, entregar un marco de lineamientos para actuar de manera y forma oportuna frente a la situación en la que se pretende abordar. En este caso, somos conscientes de que cuando existe un posible caso de abuso sexual infantil o ya ha existido un caso, tiene que haber cierto seguimiento por parte de las autoridades de la institución. Cada institución se maneja de diferentes maneras. En el caso de nosotros, en la institución, primero se dirigía a lo que es a la fiscalía, después al distrito, donde se enviaba el caso que había sucedido en la institución educativa, para que vengan personas aliadas a tratar con la víctima de abuso sexual infantil. Por ello consideramos fundamental que exista un manual de protocolos que pueda ayudar a las personas que han sido víctimas de abuso sexual infantil. Hablando metodológicamente, el paradigma que se utilizará es el sociocrítico, debido a que en el momento de identificar cuestiones problemáticas en el entorno social o escolar, busca dar una solución inminente. Esto nos dice Orozco 2016. Cabe destacar que este modelo tiene como objetivo elaborar un plan para intervenir la prevención del abuso sexual en infantes del subnivel 2 paralelo B, por medio de una herramienta mediante la cual la docente mejore su sistema de enseñanza. Además, nuestra investigación está encaminada en el enfoque cualitativo, la cual busca profundizar y analizar las características observadas para el problema de nuestra investigación. Esto quiere decir que podemos recopilar toda la información necesaria. Por otro lado, nuestro tipo de estudio lo vamos a utilizar en un estudio de campo, debido a que se observará y participará en el transcurso de las prácticas preprofesionales, donde se recolectará evidencia mediante diarios de campo, entrevistas, videos, fotos, charlas con la docente y sobre todo la observación participante. Para esta investigación se utilizará como estrategia metodológica el estudio de caso, la cual nos permite tener una información verídica que fundamente dicha investigación. La misma puede ser cualitativa o cuantitativa. En este caso utilizamos la cualitativa, ya que se dará uso a diversas técnicas e instrumentos de evaluación. Seguidamente, la metodología que se utilizará es el estudio de caso, el que tiene como objetivo analizar y describir la problemática identificada. Dentro de esta investigación se van a detallar 5 fases esenciales para el estudio, con la finalidad de seguir un proceso paso a paso y así obtener información eficaz para nuestra investigación. A continuación se presentan las 5 fases. La fase 1, selección del caso. La fase 2, elaboración de notas. La fase 3, localización de fuentes y recopilación de datos. Fase 4, análisis e interpretación de la información y los resultados. Y como fase 5, la elaboración del informe. La unidad de información será contextualizada dentro y fuera de la institución educativa y con un grupo de niños de 4 a 5 años del subnivel 2 paralelo B. Con ellos se trabajará diversas actividades para prevenir el abuso sexual infantil. Además, existe otro grupo de informantes que será el director institucional, la docente, la madre de familia, el 10 aliado, las cuales se trabajará entrevistas para complementar información relevante de nuestra investigación. Entre las prácticas preprofesionales encontramos lo que son criterios de inclusión, niños con matrícula activa, infantes que asisten frecuentemente, magíster a cargo del grupo de niños de 4 a 5 años del paralelo B de la escuela Enriqueta Cordero Dávila, con 50 años de edad, los cuales 15 tiene como experiencia. Por último, se trabaja en equipo para la realización de la planificación semanal con los docentes de inicial. De igual manera tenemos los criterios de exclusión, niños que no asisten regularmente a clases, niños que no participan activamente en las actividades, se excluyen a la docente de preparatoria y niños retirados. En la matriz de categoría tenemos como categoría principal la prevención del abuso sexual infantil. A través de ello se derivan 5 subcategorías que anteriormente fueron mencionadas en el marco teórico. Cada una de ellas contiene 3 indicadores, los cuales han sido útiles para formular las preguntas y diseñar nuestro instrumento de evaluación, que es la guía de preguntas. En las técnicas e instrumentos para recolección de información utilizamos lo que es observación participante y el diario de campo. De igual manera
guía de preguntas y la entrevista, y la observación participante y la guía de observación, lo cual nos sirvió de gran ayuda para recolectar información necesaria para nuestra investigación. Para argumentar lo mencionado, Belloso 2021 nos dice que las técnicas o métodos de instrumentos de investigación son medios o formas de recolección de información que utiliza el investigador para medir el comportamiento o atributos de las variables. Para el análisis de los instrumentos, después de haber recopilado la información mediante las entrevistas, las guías de preguntas y los diarios de campo, se procede al análisis de los datos. En el caso de las entrevistas, se transcribirán las respuestas y se utilizarán técnicas de análisis cualitativo para identificar temas recurrentes y patrones significativos. En cuanto a las observaciones, se revisarán los registros y se utilizarán métodos cualitativos para identificar buenas prácticas y oportunidades que mejoran la prevención del abuso sexual infantil. Por último, para la guía de observación se establecerá objetivos claros para la observación y centrándose en identificar prácticas y actividades relacionadas para la prevención del abuso sexual infantil en diferentes entornos como es la escuela. Se tomará igualmente precauciones la observación que no sea tan instructiva y no se interfiera en las actividades normales de los entornos áulicos. Si es necesario, se solicitará permiso a las partes involucradas para realizar dicha información y realizar la observación. El cronograma presentado está planteado para octavo y noveno ciclo, en donde se podrá visualizar las semanas en las cuales se ha trabajado los diferentes apartados del protocolo de investigación. Dicho esto, en octavo ciclo se empezó a trabajar desde el mes de abril y finaliza en este mes de agosto. En cuanto a las actividades del mes de octubre, se realizarán en noveno ciclo, ya que en ese entonces se podrá implementar la propuesta y avanzar con los siguientes apartados expuestos en el protocolo, mencionando que todas las actividades presentes en el cronograma finalizarán en el mes de febrero. El cronograma presentado está planteado para octavo y noveno ciclo, en donde se podrá visualizar las semanas en las cuales se ha trabajado los diferentes apartados del protocolo de investigación. Dicho esto, en el octavo ciclo se empezó a trabajar desde el mes de abril y finaliza en este mes de agosto. En cuanto a las actividades del mes de octubre, se realizarán en noveno ciclo, ya que en ese entonces se podrá implementar la propuesta y avanzar con los siguientes apartados expuestos en el protocolo, mencionando que todas las actividades presentes en el cronograma finalizarán en el mes de febrero del año 2024.